Les damos la bienvenida a esta mesa temática de transición y pobreza energética que se organizó en el contexto de la Escuela de Primavera ENEAS 2023, que es una instancia, una actividad en la cual nosotros convocamos a estudiantes de pregrado, de posgrado de la Universidad de Chile. Incluso han llegado algunos y algunas estudiantes que son de otras universidades, pero que han tenido vínculos con algunas otras organizaciones de nuestra universidad, para poder compartir sus investigaciones en torno a las temáticas de energía, agua y sustentabilidad. En este caso nos reúne lo que es la energía, la transición energética, y nos están acompañando estudiantes, también investigadores que han trabajado mucho en esta temática de diversas disciplinas. Pero primero, bueno, quisiera presentarme. Mi nombre es Claudia Rojas, yo soy la coordinadora ejecutiva de ENEAS. Iba a moderar una de las salas, pero ya no, así que le voy a dar la palabra a Antonia Reyes, quien va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonia Reyes, soy egresada de Antropología y el día de hoy voy a cumplir el rol como moderadora. Una bienvenida a todos. Bueno, considerando que vamos a juntar las mesas, les comento que el día de hoy nos acompañan los docentes Julián Cortés, que es de la Facultad de Matemáticas y es abogado de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo BID. Reinaldo Cabezas, que es secretario ejecutivo de Sustentabilidad de la Universidad de Chile, y docente también de la misma facultad. También nos acompaña Tamara Oyarzún, que es coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética y psicóloga. Y finalmente Pamela Smith, quien es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y el orden de presentaciones, si les parece bien al unirlas, sería en primer lugar Javier González, luego Nicolás Curoto, en tercer lugar Francisco Martínez, luego Nicolás Avilés, quinto Sebastián Orellana y finalmente Paz Araya. ¿De acuerdo? Súper. Si es que hay alguien que tiene que presentar a alguien, o sea, antes nos puede avisar por el chat y así vamos ajustando. Pero considerando el tiempo, ya podríamos empezar con las presentaciones. La idea es que se lleven a cabo en 10 minutos. Yo les voy a avisar cuando les queden 3. Y al final de cada una de sus presentaciones van a recibir retroalimentaciones por parte de los docentes de manera inmediata. Así es más o menos el funcionamiento. Así que le doy la palabra a Javier González, quien va a presentar desarrollo organizacional en la instalación de la industria de hidrógeno verde en la región de Magallanes. Perdón, ¿puedo agregar una cosa? También pedirles que al momento de presentar, por favor digan su nombre, cuenten su carrera o programa en el cual están y también la unidad académica donde está su carrera o programa. Clau, parece que es Javier quien no ha llegado. Voy a revisar ahora. Javier no ha llegado, sí, exactamente. Ya. Entonces, considerando el tiempo, le doy la palabra a Nicolás Curoto, quien presenta su investigación Designing Communication Campaign During an Energy Crisis, The Role of Behavioral Decision Research in a Multicultural Study. Perdón si lo pronuncio mal. Ahí Nicolás nos puede contar mejor. Antonio, ¿no? Está bastante bien pronunciado. Eh, Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Curoto. Soy estudiante del doctorado en Sistemas de Ingeniería. Estoy en mi tercer año. Y les voy a presentar mi investigación actual. Voy a partir compartiendo la pantalla. Espero mantenerme en los 10 minutos. La presentación la tengo pensada un poquito más largo, eh, pero espero no pasarme, ¿ya? Ok.
Bueno, este es un estudio que estamos realizando junto al profesor Daniel Schwartz, que es mi profesor guía del Departamento de Ingeniería Industrial, el profesor Rodrigo Moreno, ingeniero eléctrico, también ambos dos miembros del claustro del doctorado en Sistemas de Ingeniería, y María Moreira, ex estudiante del MAXEA, actualmente vinculada a la Norwegian School of Economics. El estudio efectivamente se llama Designing Communication Campaign During an Energy Crisis. Básicamente la idea es analizar el rol de elementos de economía conductual y de psicología ambiental en el contexto de campañas comunicacionales para ahorro energético en los hogares. ¿Ya? Como motivación voy a ir relativamente rápido. Todos estamos familiarizados con la crisis del cambio climático y la crisis energética general. Durante los últimos años han habido alarmas de potenciales cortes de energía en distintos países, no solo en países subdesarrollados, sino también en países como el nuestro y países del primer mundo también. En ese contexto, entonces, intervenciones de eficiencia enfocadas como en la oferta del sistema de energía no son suficientes y debemos también ver el lado de la demanda y que podemos, en el fondo, contribuir desde una perspectiva de la conducta de los usuarios del sistema y cómo podemos hacer un poco más eficiente el consumo energético. ¿Ya? Existe alto potencial de ahorro a través de intervenciones de tipo conductual. Instituciones como la OECD o la Agencia Internacional de Energía han propuesto en el fondo que el potencial, por ejemplo, en países como Estados Unidos es alrededor del 15% de ahorro del consumo energético. Eh, para el diseño de campañas de ahorro energético existen varios conceptos como relevantes, pero los cuatro que nos enfocamos en este estudio son básicamente qué causa de la crisis estamos comunicando, cuál es el rol de la industria y cuáles son los esfuerzos y las inversiones que está haciendo la industria, del sector privado en el fondo, entendiendo que los hogares pueden decir, o un argumento para evitar hacer cambios conductuales es que esta es una problemática primariamente de la industria. Eh, entonces, una buena estrategia es comunicar que la industria ya está haciendo trabajo y entonces solicitar también eh, esfuerzos desde los hogares. Cómo proveemos distintas como estrategias y consejos o qué acciones se pueden hacer en el hogar de la mejor forma y cuál es el framing de motivación en el cual centramos la campaña. Con respecto a las causas, podemos comunicar causas asociadas en el fondo a cuál es la fuente energética, o sea, si es que, por ejemplo, en Chile dependemos harto del hidro actualmente, entonces podemos decir que dado que el cambio climático está generando sequía, eso está generando crisis energética y escasez, o pueden ser asociadas un poco más al sistema de producción y distribución de la energía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el proceso de descarbonización, o sea, de remoción de centrales a carbono en nuestro país, podría ser también una causa que podemos aducir. Con respecto al rol de la industria, es importante indicar que si esta campaña viene desde el gobierno, no necesariamente el gobierno puede que sea el mejor mensajero, ¿cierto? Pero tampoco compañías privadas o empresas, por ejemplo, en el caso de Chile como Enel, tampoco puede que tengan una imagen muy positiva desde el público y tampoco entonces puede que sean las mejores soluciones. ¿Ya? Eh, con respecto a los tips que entregamos, es súper importante, uno tendría como la intuición o, o podría primero decantarse por entregar la mayor cantidad de tips que se puedan, pero hay argumentos que dicen que tenemos que centrarnos en una cantidad que sea capaz de digerir por los usuarios. ¿Ya? Y entonces el foco debemos ponerlo en acciones que sean de alto impacto. ¿Ya? Con respecto al framing motivacional, este puede ser como egoísta o altruista, o sea, decirle a la gente, oye, ahorra energía porque te va a salir más barata la cuenta de la luz a fin de mes, o ahorra energía porque estás contribuyendo a prevenir el cambio climático o estás ayudando a los más desprotegidos de tu ciudad, de tu país, para evitar que hayan cortes de luz que los van a afectar a ellos más significativamente. Voy a ir bien rápido por el marco conceptual, pero en el fondo queremos ver cambios conductuales y la mejor forma de medir el potencial de cambio conductual es a través de la intención de hacer un cambio conductual. ¿Ya? Y la intención, de acuerdo a distintos modelos conductuales,
está afectada por muchos factores intrínsecos a las personas, los valores, ¿no es cierto?, las actitudes que tengamos con respecto a una temática, pero también los conocimientos que manejamos con respecto a eso, ¿ya? Entonces, en ese contexto vamos a enfocarnos en medir ese tipo de variables, ¿ya? La intención de cambio conductual, pero también conocimiento sobre una temática, la percepción de riesgo que tengo con respecto a un contexto de crisis, eh, y niveles atencionales, por ejemplo. ¿Ya? Eh, el diseño experimental que hicimos, como tenemos 4 dimensiones que queremos medir, hicimos 4 experimentos, ¿ya? Y básicamente estamos midiendo las causas y las motivaciones en una mitad de los experimentos, el rol de la industria y recomendaciones de acciones en las otras mitades. Esto lo hicimos con experimentos de asignación aleatoria, entonces teníamos grupos de tratamiento a los que les presentamos tratamiento y los comparábamos después midiendo las variables dependientes. Voy a ir un poquito más rápido también, yo creo que ya debo estar más o menos como a la mitad. Hicimos este experimento mediante encuestas online en Chile y en el Reino Unido. Inicialmente entonces en Chile lo hicimos al comienzo del invierno del año pasado, entre mayo y junio del año 2022. Encuestamos a cerca de 2.800 personas, promedio de edad 44,7 años, relativamente homogéneamente distribuido entre hombres y mujeres. Y dividimos la mitad de esos cerca de 1.800 personas. A la primera mitad le hicimos los experimentos de las causas y de los motivos, a la segunda mitad el del rol de la industria y las acciones. Y después replicamos estos experimentos en el Reino Unido, adaptamos, obviamente tradujimos los materiales y los adaptamos culturalmente, y básicamente hicimos los mismos experimentos. Estas son las variables pendientes que medimos. La más importante entonces es la intención de ahorro energético. También medimos cosas como la intención de compartir la campaña que les estamos presentando, la percepción de riesgo, el entendimiento, la atención, y en el caso de la acción de los tips, del experimento de los tips de ahorro energético, eh, medimos su compromiso a acciones específicas de ahorro. Por ejemplo, me comprometo a apagar la luz en mi hogar, me comprometo a no usar la secadora y secar mi ropa colgándola en un tendedero, cosas de ese estilo, ¿ya? Las variables dependientes entonces en ese experimento era cuánta gente se comprometía a estas acciones en particular. Y para el experimento del rol de la industria medimos cuál era la opinión que la gente tenía con respecto a la industria y con respecto al gobierno, ¿ya? En el tema de la gestión de la crisis energética. Disculpa, Nicolás. Quería Sí, avisarte que te quedan 2 minutos. ya, muchas gracias. Voy a volar entonces ahora. Entonces las variables dependientes después las analizamos mediante modelos de regresión lineal con cuadrados mínimos ordinarios y las corrimos en el software Stata 17. Entonces, el experimento de las causas de la crisis, básicamente les presentábamos una noticia y variábamos en el título y en el contenido de la noticia cuál era la razón de la crisis energética. Entonces teníamos un control, teníamos un tratamiento donde la razón era el cambio climático, otro tratamiento la descarbonización de la materia energética y el último la guerra de Rusia y Ucrania. Los resultados, quiero que nos enfoquemos en esta columna, en la de intención de cambio conductual. Los resultados que el proceso de descarbonización aumentaba la intención de ahorro energético en ambos países, y el cambio climático no lo aumentaba en ninguno de los dos países y la guerra solo lo aumentaba en el Reino Unido. Esto hace sentido porque la guerra, tanto geográficamente como políticamente, era más cercana a los habitantes del Reino Unido que en Chile. ¿Ya? Entonces, por eso esa causa le hace más sentido a los habitantes del Reino Unido. Con respecto al rol de la industria, no había ninguno de los tratamientos generó un cambio en intención de ahorro, pero sí cuando la campaña venía desde el gobierno, en ambos países la opinión de la industria sube y en Chile la opinión del gobierno sube. ¿Ya? Este tratamiento entonces era más positivo que si es que la campaña venía desde una compañía privada. Con respecto a las acciones, ya es un poquito más complejo, pero básicamente les dábamos 10 acciones, 5 de alto impacto, 5 de bajo impacto, y en uno de los tratamientos les poníamos una etiqueta que indicaba a la gente que estas acciones, las de alto impacto, son efectivamente de alto impacto. Y eso nos dio resultados positivos. La gente se comprometía a más acciones cuando les indicábamos cuáles son las acciones de alto impacto. Esas son cosas súper simples que uno puede hacer en el fondo como para eh, apuntarle a la gente que se comprometa a acciones, entregarle información de una forma como simple y fácil de procesar.
Y esto genera potenciales ahorros energéticos de cerca de un 4% en el Reino Unido, solamente por agregar esa etiqueta de decir cuáles son las acciones del petróleo. Voy a saltar esto último, los resultados no son tan significativos para ir cerrando. La idea de hacer esto es como generar un poco de evidencia científica para establecer políticas públicas basadas en promover en el fondo campañas de ahorro energético de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Que apunten a a que las personas se comprometan a reducir sus consumos energéticos. Las conclusiones que sacamos básicamente es que hay que especificar causas para la crisis que sean concretas y que sean psicológicamente cercanas y geográficamente cercanas para la gente. Ya no nos sirve hablar en Chile de que tenemos una crisis energética por la guerra en Ucrania y Rusia. Eso no le hace sentido a las personas. Pero estamos en el Reino Unido, eso sí le hace sentido. En Chile entonces podemos hablar, por ejemplo, de que por favor ahorra energía en tu casa porque estamos viendo un proceso de descarbonización y hay menos energía disponible. Eh, Otra conclusión es que hay que tener que las campañas tienen que venir desde el gobierno y que hay que enfocarse en acciones de alto ahorro impacto, de alto ahorro impacto. No hay que hacer recomendaciones como desconecta tu cargador de celular, porque esas cosas ya la gente ya ha estado suficientemente expuesta, en general ya las hace, y el impacto no es tan significativo como decirle cosas que son un poquito más complejas. ¿Ya? Creo que con eso ya puedo ir cerrando y espero que no me haya pasado mucho tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicolás. No te pasaste tanto, no hay problema. Gracias, Ahora Antonio. damos, con gusto. Ahora damos pie a los comentarios y dudas que puedan surgir. Le paso la palabra a los docentes. Bueno, voy a partir yo, ya que nadie... Ya bueno, gracias Nicolás por tu presentación. Ah, y Reinaldo había levantado la mano, perdón. Gracias No, Nicolás la levanté recién, así que dale nomás. Ah, Gracias Nicolás por tu presentación, súper interesante el estudio. Tengo algunas como dudas que me surgen, que no es necesario que me las respondas, pero que a lo mejor te pueden contribuir después a cuando presentas. que, que tienen que igual el estudio es complejo, sobre todo cuando uno lo expone a públicos como más interdisciplinarios. Entonces, creo que hay algunas cuestiones como que valdría la pena como hacer énfasis, como yo entiendo que ustedes trabajaron con Chile y Reino Unido. Entonces, si, por ejemplo, una de las dudas que me da, sobre todo si ponen como causa el cambio climático, es el mes o los meses que se escogieron en cada uno de los países, considerando que son países que están en hemisferios distintos y por lo tanto la época del año en la que está haciendo la consulta puede igual afectar sobre todo en la disponibilidad de recursos hídricos, por ejemplo, que alimentan mucho nuestras matrices energéticas, etcétera. O sea, a lo mejor eso puede ser un factor relevante. No sé si son los mismos meses en los dos países o son meses distintos dependiendo del... Te contesto rapidito, Pamela. Sí, efectivamente, no son los mismos meses, lo hicimos más o menos en la misma época, considerando Ah, eso de ya. que tenemos al revés, ¿no es cierto? En el Reino Unido lo hicimos a comienzos de enero, que era cuando estaba empezando el invierno. En Chile lo hicimos a fines de mayo, comienzos de junio, un poquito antes en Chile, pero son más o menos, era en el fondo en periodos donde estaba comenzando el invierno, que es el periodo como más de demanda energética, y cuando el ciclo noticioso se estaba hablando de que habían potenciales de cortes programados en el futuro en ambos países. Ya, súper, ya bacán, que no me había quedado claro. Lo otro, como no entiendo muy bien por qué separar las muestras ¿por qué no a todos preguntarles todo? Como a todos preguntarles sobre la industria y sobre sus propias acciones. Como separaron las muestras, ahí seguro hay un motivo, pero me llama la atención eso. Y lo otro es que como seguro por el tiempo solo presentas datos agregados, como de Chile y de Reino Unido, pero no, eso no permite, por ejemplo, ver a lo mejor algunas diferenciaciones internas que también serían interesantes, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de la descarbonización, debe ser distinto
alguien que vive en un territorio cercano a una termoeléctrica, alguien que vive cercano a un lugar donde van a instalar paneles, o como, sobre todo en relación a las conclusiones que presentas que tienen que ver con la cercanía de los problemas que afecta cómo actuamos. Eso a lo mejor también se reproduce en otras escalas. Entonces, a lo mejor ahí hay resultados interesantes que seguro no vimos por el tiempo, pero eso. Gracias. Gracias, Pamela. Voy yo. Yo, más que nada cortito, un comentario más que consulta para ver si lo puedes como considerar, porque en el tema que hablaste del impacto, que por ejemplo cuando mencionaban que ciertas acciones tenían mayor impacto, veían que la gente más se motivaba a hacerlas, yo creo que también es importante el tema de ver como el lenguaje común a utilizar, ¿ya? Porque de repente uno dice, o sea, esto ahorra tantos kilowatt hora, y uno dice, ¿qué es un kilowatt hora? Y te lo puedo decir de experiencia bien cercana, porque yo un tiempo estuve viviendo con mi abuela, y le empezaba a decir, oye, podemos ahorrar aquí y allá, y le empezaba a decir cómo, al principio le decía la kilowatt y se variaba, y obviamente no entendía qué era, y después lo pasé como a un lenguaje común que era el signo peso. Entonces, por ejemplo, el hervidor le colocaba una marca de decir, si tú llenas hasta acá son tantos pesos. A los interruptores le ponía esto, una hora de esto, tantos pesos. Y eso empezó a ella a cambiar su comportamiento porque dijo, ahora estoy entendiendo cómo consumo la energía en un lenguaje que manejo. Y tuvo un impacto por lo menos en las cuentas que, si no mal recuerdo, puede haber sido como de un 20% que logramos reducir cuando ya empezó a tomar como más conciencia de eso. Así que como comentario, poder como incluirlo dentro de esto como el lenguaje común que creo que es súper útil. Eso. Gracias, Reinaldo. Sí, Julián, si gustas. Ya, gracias. Me había obnubilado un rato. Bueno, primero que todo, gracias Nicolás por la presentación, de verdad, súper súper interesante el tema, sobre todo esta idea de los cambios conductuales y el rol quizás que se puede ejercer desde ciertos balcones o vitrinas para tratar de generar estos cambios. Súper interesante. Eh, No sé si comentario o pregunta sobre los elementos que usaron, o sea, perdón, que usaste para la investigación. Quería saber si en algún momento se trató de medir o buscar elementos, por ejemplo, de polarización en las opiniones de los grupos, y por otro lado, si también se consideraron de alguna manera sesgos cognitivos y esto que quizás en psicología conductual se habla mucho de los heurísticos que utiliza la gente para precisamente optimizar su proceso de toma de decisiones. Y lo último, si estaba considerado dentro del estudio, eventualmente medir el costo-beneficio de la regulación, como para poder después esto comunicarlo, como lo decía Reinaldo recién, como de alguna manera bajar esta comunicación y que sea de alguna manera también un poco más asequible para el lenguaje común. Eso, gracias. gracias, Julián. ¿Puedo hacer un comentario cortito? Algo que se me olvidó o que de nuevo, dado el tiempo limitado, quizás volé un poquito muy rápido sobre, es que esta campaña partió como lo partimos en Chile el año pasado, partió en el contexto de una solicitud del Ministerio de Energía al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que está vinculado acá al doctorado, que ellos se contactaron con Rodrigo Moreno y con Daniel Schwartz para que les dieran evidencia científica un poco para una prospectiva campaña de ahorro energético que querían lanzar durante el invierno. El año pasado, quizás no se acuerdan, pero el año pasado, en los meses de abril y mayo, habían predicciones de que iba a ser un año súper seco, que eventualmente no lo fue. Entonces había un estrés sobre el sistema energético chileno, y el ministerio preventivamente en el fondo está desarrollando esta campaña, y se contactaron con el instituto un poco para que les ayudáramos a entregar evidencia científica, a hacer un estudio previamente para guiar esta campaña, y también para poder después ir donde la industria, porque la intención del gobierno era que la industria financiara el proceso en el fondo, y para eso querían en el fondo tener un poquito de respaldo, ¿ya? Con respecto a lo que preguntaba sobre los distintos sesgos y heurísticas, efectivamente eso dentro de los modelos como cognitivos y conductuales que les presenté, por ejemplo, ese diagrama,
todas esas cosas, los sesgos cognitivos en el fondo están considerados y esas cosas informaron el diseño de los distintos tratamientos en el fondo que fuimos presentando y por qué en el fondo seleccionamos distintos tratamientos específicos y quizás no otros, ¿ya? ¿Cuáles eran los argumentos? No me era dado el tiempo, obviamente, poner a explicar por qué construimos los tratamientos de la forma que los construimos, pero efectivamente tomamos en consideración toda esa dinámica y toda la literatura sobre sesgos cognitivos que existe para el diseño. No sé si creo que se me quedó algo en el tintero, pero no recuerdo si había... Estamos bien. Gracias, Julián. Muchas gracias. Tamara, si gustas ahora, puedes hacer tu comentario. Gracias. Tengo dos preguntas cortitas y una quizá un poquito más larga. Lo primero es, ¿por qué esas edades? Como es solamente por la solicitud que le hicieron como el que hizo el mandante? Y sé que a la rápida identificaron diferencias dentro del rango etario que observaron. Segundo, vimos algunos como los mensajes que plantearon de las alternativas que tenían para hacer cambios, pero me queda la duda si todas eran propositivas, como si haces esto estás ayudando de esta manera, o si también habían otras desde otra perspectiva, como cuando estás haciendo esto estás haciendo daño. Y si es que hicieron esa distinción, si hay alguna diferencia. Y tercero, si es que la forma en la que expresaban estos mensajes de la guerra, del cambio climático, descarbonización, el formato de presentación siempre era como formato noticia, como los que nos mostraron de antes, o como formato publicidad, o formato, no sé. Porque, y en relación a eso, como si es que se exploró la idea de cuáles serían esos mensajeros relevantes. Si el mensajero relevante que transmite la información de la empresa o del Estado son los diarios, es la televisión, como para identificarlo desde esa perspectiva. Y como también más pequeña pregunta, si que incorporaron dentro de lo más teórico la perspectiva del condicionamiento evaluativo, considerando que están desde una perspectiva más aprendizajista de la psicología y la conducta. Pero es como solo sí o no. Eso, gracias. Perfecto. Gracias, Tamara. Bien, sí, voy a tratar de responder cortito. Con respecto como a heterogeneidad, ¿no es cierto? La diferencia entre como las variables demográficas, digamos, como de las personas que nos respondieron. Con la edad, ese era lo que presenté, que era con 44 años, esa era la media. Obviamente era gente mayor de edad, ¿no es cierto? Entonces teníamos gente de los 18 años en adelante. Nos dio que la media en los dos países era alrededor de los 40 o 45 años. La desviación estándar era como de 13,3 años, algo así, si no me equivoco, por ahí. No notamos mucho efecto, o sea, existe efecto de heterogeneidad, no fue muy significativo, estadísticamente significativo, y tampoco distó mucho de lo que ya sabemos en la literatura. En general, la gente más joven responde mejor a mensajes proambientales que la gente de mayor edad. En género también, las mujeres tienden a responder un poquito mejor. Las diferencias no eran tan relevantes como para relevarlas, para destacarlas en el fondo en los resultados. Lo que sí no medimos, que fue algo, en el fondo, no, dado este contexto, no tengo problema con decirlo, no medimos orientación política, que eso es algo también que es bien interesante evaluar, porque eso sí genera harta variabilidad, ¿ya? Como la gente más liberal ahí sí que hay unas diferencias súper significativas, y ahora ha sido interesante ver las diferencias, no solamente de los mensajes, sino que de los tratamientos específicos. Y con respecto a los tratamientos, porque ahí también me preguntaba, cada uno de los experimentos tenía un framing distinto. Ya teníamos 4 experimentos, me centré más en el de las causas porque fue el que presenté primero, ¿no es cierto? El framing que usamos fue una noticia, porque en el fondo comunicar una causa nos hacía más sentido desde una perspectiva de una noticia, ¿ya? Los otros experimentos lo hicimos como infografías informativas, como unas, no sé, gráficas informativas en el fondo. Y lo que sí es importante, y esta es la gracia como de estos experimentos aleatorios en el fondo, es que el framing dentro de un experimento, o sea, las diferencias en los tratamientos son todos iguales. Lo único que varía es el constructo específico que estamos testeando. Que en este caso era, entonces, todos los experimentos de las causas era una noticia donde se decía hay una crisis energética y se debe a, y lo que cambia es ese a, ¿no es cierto? Así que con eso, y eso es como en el fondo de cómo diseñamos estos experimentos de inferencia causal, esa es la forma en la que tú puedes decir como las diferencias que yo noto entre tratamientos solo se van a deber a la diferencia entre los tratamientos, porque todas las otras cosas son exactamente iguales. Y los grupos son estadísticamente iguales también, no hay variaciones significativas.
la última pregunta que hiciste, ahí es un concepto que no manejo, desgraciadamente no manejo mucho, si bien manejo conceptos de conductuales, no soy educador y si bien manejo superficialmente algunos conceptos de educación, el concepto que mencionaste, la verdad, no lo había escuchado y creo que no lo incorporamos en el diseño. Quizás es algo que pueda servirles en algún momento de la vida. ¿Me Lo que puedes repetir, por favor, para dejarlo anotado, con el concepto? condicionamiento evaluativo. Condicionamiento. Condicionamiento evaluativo, sí. Ya, perfecto. Quizás les puede servir. Muchas Muchas gracias, lo he hecho de una gracias. mirada. Super. Muchas gracias a todos. A continuación, le paso la palabra a Francisco Martínez, quien va a presentar las distintas caras de la climatización, el caso del cierre de las plantas termoeléctricas a carbón en Chile. Francisco, por favor, para que recuerdes presentarte, tu carrera y de qué programa viene la investigación. Muchas gracias, Antonia, y a todos por el espacio. Voy a compartir el tiro de pantalla. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, No lo se puedo ve agrandar. súper. Ya, genial. Bueno, mi nombre es Francisco Martínez. Soy egresado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Estudié el magíster en Ciencia Política, así que desde esa disciplina me sitúo. Y les voy a exponer sobre una investigación que estamos haciendo actualmente junto con Antoine Maillet, un académico de la misma facultad, y con él coincidimos en un colectivo que es el Colectivo de Estudios Políticos Ambientales CEPA, que les invito a conocer porque ahí investigamos en la relación entre medio ambiente y la política en general. Eh, los resultados que les voy a exponer son preliminares, desde ya lo digo. Así que hasta el título es preliminar. Ya lo cambié respecto a lo que aparecía en el documento que les entregamos, Luces y sombras de la climatización, el caso de cierre de las plantas termoeléctricas a carbón en Chile. Bueno, mitigar el cambio climático parece algo necesariamente positivo. No obstante, durante los últimos años se ha estado cuestionando por los riesgos que supone en cuanto a opacar otras preocupaciones. Y para abordar esta discusión desde la ciencia política nos apoyamos en el concepto de climatización, climatización refiere a un proceso en el cual un tema, un actor o una institución se enmarca en lo relacionado al cambio climático antropogénico y se convierte como un tema relevante de política climática. Y lo que hacemos en esta investigación es extender el uso del concepto de climatización como proceso en el que un tema, en este caso política pública, se enmarca en el cambio climático, dándole énfasis a la diversidad de apropiaciones que pueda haber de este marco por distintos actores y también por distintos niveles, ya sea nacional, internacional o global incluso. Entonces, en este caso nos focalizamos en el proceso de cierre de las centrales carboneras en Chile y es un caso interesante porque en este espacio se pueden abordar distintos actores multiniveles que existen, en donde si bien existe como un análisis general de lo positivo que es en la lógica de la mitigación del cambio climático, si uno hace un examen un poco más minucioso, se puede dar cuenta que existen diversas motivaciones o intereses y dependiendo de cuál sea la predominante, se va a desencadenar el curso de acción. Entonces aquí lo que nos interesa es hacer un análisis politológico de cómo se va descarbonizando en el concepto del carbón en sí mismo, la matriz energética. Entonces, el sector eléctrico en Chile es un caso indiscutible de climatización de una política pública, porque sabemos que anteriormente estuvo precedido por lógicas más economicistas y no tan preocupadas por las contaminaciones, pero a partir del año 2015 en adelante, a propósito de la COP21, el Acuerdo de París, claramente empezó a climatizarse, a incorporar el cambio climático en su dimensión. Entonces, teniendo claro que es un fenómeno climatizado, aquí nos interesa indagar en cómo ocurrió esa climatización del sector eléctrico y en particular lo estamos viendo a través del caso del cierre de las centrales a carbón en Chile. Y para eso entonces hicimos un estudio de caso con la metodología del process tracing. Process tracing es cuando analizamos cronológica, analíticamente los sucesos históricos.
Y para esto hicimos una revisión de más de 1000 artículos de prensa para analizar, entender la política eléctrica en general entre 2016 a la actualidad y después hacer un análisis restringido al caso del cierre de las centrales a carbón, complementándolo con 14 entrevistas. Volviendo un poco a la teoría, como les mencioné, la climatización entonces es un proceso en el que un tema, un actor o una institución se transforma para la incorporación de la problemática climática. Se relaciona con la teoría del enmarcamiento, tal como había mencionado un poco antes Nicolás, eh, pero no lo es todo, porque la climatización también involucra el cambio concreto en las operaciones de un actor o una política. No, no es solo enmarcarse, y eso ya estaría siendo más parecido al greenwashing, sino que acciones concretas para incorporar esta dimensión. Por lo tanto, la climatización es objeto de estrategias, en donde los actores o políticas públicas están buscando ganancias políticas o una mejora reputacional, o lo están haciendo de forma presionada para ocupar este marco. Y es un asunto que también puede ocasionar despolitización y pérdida de atención a los fenómenos locales, tal como vamos a dar cuenta en este caso. Y ya entrando en lo que ocurre en el país, eh, ¿cómo estaba la matriz energética antes de la climatización? En el país, en 2019, existían 28 centrales a carbón agrupadas en 4 empresas distintas, Aegener, Engie, Enel y Colbún, y este parque era responsable del 40% de la generación del sistema eléctrico nacional, algo no menor. Y a su vez era responsable de entre un 25 y un 40% de las emisiones totales del país de gases de efecto invernadero. O sea, era muy importante en términos de generación, pero también era uno de los sectores más contaminantes a nivel país, probablemente el más contaminante. Y lamentablemente estaba asociado a, si bien son 28 centrales, estas no estaban distribuidas equitativamente en el territorio, sino que eran 6 las comunidades específicamente sacrificadas, tal como se ha acuñado desde la sociedad civil, más concentradas en la centro-norte del país, que estarían siendo Huasco, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Puchuncaví y Coronel. Entonces, esta es un poco la cronología aquí lo que me interesa visibilizar es que este caso del cierre de las centrales a carbón inició públicamente en el año 2018, cuando hubo un primer acuerdo entre el gobierno y las empresas para avanzar con un retiro progresivo de las centrales a carbón. Es de una data reciente más bien y que continúa en la actualidad, y lo que me interesa abordar es que hay distintas vías de cómo entender o apropiar el cambio climático en estas materias. Está la vía de la visión desde las empresas, los intereses desde el sector público o también desde la sociedad civil. En términos de hitos relevantes durante este proceso, en términos politológicos, es que hubo 2 acuerdos. El primero, que ocurrió a inicios de 2018, al final del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y un segundo acuerdo a mediados de 2019, en donde ya empezaron a decir concretamente un compromiso para cerrar todas las centrales a carbón de aquí al año 2050-2040. Y entre medio hubo una mesa de trabajo en donde se lograron converger distintos tipos de actores. En general tenían estrategias diferenciadas según la naturaleza del sector que representaban, pero hubo espacios de convergencia, que fue entre el primer Francisco, y segundo acuerdo. ¿Sí? disculpa, te quedan 2 minutos y medio. Ok, sí, voy para allá. Aquí lo que me interesa visibilizar es que la climatización comenzó antes de estos anuncios públicos y comenzó desde las empresas privadas y principalmente desde el nivel transnacional. Desde las casas matrices hubo un llamado a retirar las centrales a carbón del país, muy relacionado a los compromisos que desde las casas matrices estaban teniendo con el Acuerdo de París del año 2015. Entonces, de manera muy sintética, señalar que identificamos 3 formas de climatización. Una más bien oportunista, porque en realidad el cambio, el factor decisional para las empresas en parte era un factor racional económico.
A partir del año 2015 en adelante era más económico generar, era más caro generar con el carbón, por lo tanto existía una motivación para transformarse hacia las energías renovables. Pero también esto estaba acompañado de un interés reputacional, y ahí empezó una competencia entre las empresas de quién buscaba posicionarse al frente de este proceso para figurar como líderes de la transición energética. Entonces, después, en el primer acuerdo, lo que en realidad ocurrió con el gobierno fue pasar en limpio en un papel las decisiones que las empresas ya estaban tomando. O sea, la iniciativa la tomaron ellas. Y luego, con la entrada del gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno se aprovechó también de esta situación y lo apropió para obtener ganancias políticas, porque estábamos frente a la eventual realización de la COP25. Entonces esto fue probablemente uno de los anuncios más importantes que buscaban realizar, y existían estas ansias de sacar provecho político a esta situación. En segundo lugar, identificamos una climatización más bien reactiva, y siendo muy sintético la verdad, en donde la iniciativa provenía principalmente desde las empresas, de la voluntad de transformación, y lo que fue haciendo el gobierno en ese momento fue ir reaccionando a las acciones que tenían el sector privado. Entonces, para no ir quedándose atrás, empezaron a anunciar estos acuerdos público-privado para obtener ganancias políticas para la COP25. Pero también existía mucha alarma por las preocupaciones que suponía para la seguridad del sistema eléctrico, porque no era llegar y sacar todas las empresas a carbón, sino que podía generar graves perjuicios para la seguridad eléctrica del país. Entonces eso empezó a generar distintas controversias, porque finalmente era el gobierno el que se estaba resistiendo a la retirada anticipada de las centrales a carbón en el país. Y por último, para ir cerrando, identificamos un tercer tipo de climatización, que es una más ambiciosa, acelerada, desde la óptica de la sociedad civil, en la campaña Chao Carbón, que inició en 2018, y al notar que existía una atención atenuada a la situación que estaba ocurriendo en los territorios, porque las empresas y el gobierno estaban pensando necesariamente en la lógica internacional de la apropiación del cambio climático, de la mitigación, pero poca atención se estaba colocando a la situación que ocurría en las zonas de sacrificio, y las consecuencias que podía generar también esta disyuntiva entre sacar aceleradamente las centrales y las consecuencias que podía tener en términos económicos, sociales en los territorios. Entonces, para ir finalizando y retomando esto, en realidad aquí lo que nos interesa anunciar es que la preocupación por el cambio climático, por enmarcarse en cambio climático, genera una predominancia de estas lógicas que, por un lado, puede generar beneficios u oportunidades para quienes les interesa este encuadre más global, pero genera perjuicios o dificultades para otras preocupaciones, en este caso la realidad de los territorios y en las zonas de sacrificio. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora, si los docentes o a alguien le gustaría hacer una consulta o un comentario, bienvenido. Eso sí, como por temas de tiempo, yo dejaría como 2 comentarios, si les parece, que quedan todavía 3 presentaciones más. ¿Yo podría hacer una? Sí, Sí. dale. No, vame, porfa. Después No, sigo. bueno. No, por favor. Ya, súper breve. En realidad es interesante el estudio. Plantea un enfoque desde el conflicto bien potente. Creo que igual hay que poner, o sea, yo entiendo que el énfasis está en como el cambio climático como movilizador de estos elementos. No obstante, creo que no hay que perder de vista la escala, como las diferentes dimensiones o aspectos a nivel escalar, sobre todo cuando tú hablas de las consecuencias o, por ejemplo, la reacción de las comunidades o los efectos sobre las comunidades, con lo que cierras, de hecho, que es como, en el fondo, que
que probablemente el motor a nivel local o regional tampoco es el cambio climático únicamente, sino todo el impacto que generan a nivel local sobre la salud de las personas y los ecosistemas, las termoeléctricas. Entonces eso también creo que hay que ponerle ojo, porque además presenta una dicotomía, porque por un lado creo que uno de los principales beneficios que tiene a nivel local la descarbonización es que dejas de generar ese impacto sobre la salud y el bienestar o la salud de las personas y los ecosistemas. No obstante, después son esos mismos territorios los que reclaman que esta descarbonización no ha considerado otros elementos, que es lo económico, que es lo laboral, que una vez también que una vez más es algo que motiva también a las empresas para sumarse. Entonces, que el problema va mucho más allá, probablemente es solo mirar el beneficio que esto reporta en términos del cambio climático, sino que hay otros elementos a nivel local o regional. Por eso creo que el foco en la escala también y cómo las causas y consecuencias de un problema o las motivaciones también pueden cambiar a nivel multiescalar y ahí van presentando contradicciones, dicotomías interesantes. Entonces ahí, como para que lo tengan en consideración. Ahí voy a escuchar a Julián y genera una pequeña reacción, muy escueta. Sí, bueno, gracias Francisco. De verdad, interesantísimo el tema y bueno, para mí novedoso la aproximación a esta noción de climatización como para referirse a los discursos, los distintos tipos de discursos y construcciones discursivas relacionados a instalar el problema climático. Entonces, de verdad, eso no lo conocía. Y coincido con uno, la PAMI ya me sacó la primera observación, que era el tema del problema de la escala, que muchas veces, claro, uno tiene una visión, tiene una construcción, un marco, pero claro, al posicionar eso y situarlo a nivel de escala, el problema incluso va variando en sí mismo y el discurso va variando en torno a eso. Entonces, claro, también quería, no voy a profundizar en eso porque la PAM ya lo dijo muy bien, pero el problema de la escala es un tema muy, muy relevante a considerar. Y el otro, que también, que quizás me saltó la duda y podría aprovecharse mucho más a través de esa presentación que hiciste con la línea de tiempo, es, por un lado, los efectos, los efectos sistémicos o los efectos concatenados que se pueden incluir ahí y que están relacionados también con el tema de la escala. ¿Sí? Porque, claro, la PAME lo manifestaba con el tema del discurso en torno a la descarbonización y todo lo que trae eso, digamos así, a nivel local, pero también verlo a nivel sistémico, y eso te permite también ver o analizar el tema a través de las distintas escalas. Esos dos alcances nomás. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Voy a comentar brevemente. Gracias por los comentarios. En realidad, si bien se dieron cuenta, no presenté conclusiones porque aún son preliminares, pero existen, solamente que las tengo ahí ocultas todavía, pero van por ahí. De hecho, nosotros le queremos colocar harto énfasis al asunto de las escalas porque es muy relevante, pero no sabemos. Gráficamente, por ejemplo, en la línea de tiempo no la teníamos incluida, teníamos temporalidad y actores, pero nos falta una tercera dimensión, que es lo multinivel, que lo mencionamos escuetamente. Em, pero sí es relevante sobre todo por uno de los objetivos que tenemos con el paper, que es mostrar esta parte de las sombras, por eso lo titulamos Luces y Sombras, que es como el lado oculto o la parte negativa de climatizar o enmarcar asuntos potencialmente conflictivos en cambio climático, porque precisamente lo que está haciendo, al menos en este caso, es despolitizarlo. Es como decir, estamos contrarrestando el cambio climático a nivel global y esa es como la bandera de lucha en la COP25 a nivel internacional en distintos espacios, pero poca atención y se está invisibilizando lo que ocurre en los territorios y por eso ahí realza la importancia de la línea discursiva o analítica que nos proporciona la sociedad civil. Así que es muy importante para nosotros y eso sí o sí va a estar presente y
lo mencioné muy escuetamente en la conclusión para dejar ahí ese guiño, porque por ahí nosotros queremos hacer el análisis también. Y respecto a los efectos sistémicos, es cierto, es un gran tema. Por ejemplo, desde la parte reactiva, que lo planteamos desde la óptica del gobierno, ahí, por ejemplo, entra toda la discusión relacionada a la generación con las líneas de transmisión, que al final la mesa de trabajo, al menos que se formó, que fue como de 6, 7 meses, en realidad fue un espacio para ganar tiempo por parte del gobierno porque no lograban destrabar el conflicto en cuanto a la construcción de nuevas líneas de transmisión. Y fenómeno que también tiene dimensiones nacionales y locales en términos conflictivos. Entonces es un tema súper apasionante, la verdad, y con eso voy a ir cerrando. Yo vengo desde las políticas públicas, la ciencia política y lo relacionado al sistema eléctrico y energía en general es un tema de creciente interés para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por tu presentación. Ahora dejo disponible para Nicolás Avilés, quien va a presentar su investigación sobre análisis del comportamiento de partículas en el impacto con otros materiales mediante métodos experimentales y numéricos. Bienvenido, Nicolás. Quizás Nicolás no nos escucha todavía. No sé, Nicolás, ¿estás ahí? Si no, podemos seguir con la presentación de Sebastián. Súper, Ya. hagamos eso. Entonces, Sebastián, ¿quién nos va a presentar? Ah, ya, súper, Nicolás, lo movemos. Sebastián nos va a presentar su investigación sobre pobreza energética y autoconstrucción en la vivienda social incremental, relaciones entre vivienda, pobreza y energía. Sebastián, te doy la palabra y recuerda presentarte a ti, tu carrera y de dónde proviene la investigación, por favor. Súper. Déjenme abrir el PPT. Ya, ahí ven lo que estoy presentando, ¿no? Sí, se ve. Súper. Bueno, me presento. Soy Sebastián Orellana, estoy haciendo mi tesis de antropología social de la Facultad de Ciencias Sociales. Mi profesora es Anaí Urquiza y como bien decía Antonia, el tema es pobreza energética y autoconstrucción en la vivienda social incremental, representaciones sociales en el nexo vivienda, pobreza y energía. Bueno, esto voy a ir con los antecedentes un poco más rápido para ir a la parte más final, que es lo que me interesa conversarles más. En los antecedentes tenemos un desarrollo como sobre pobreza energética y sobre autoconstrucción. Yo creo que lo de pobreza energética, este grupo sobre todo lo maneja más, así que quiero comentar que voy a entender la autoconstrucción como el proceso en el cual el consumidor, usuario final de la vivienda, participa en forma directa en la producción de esta. Temas importantes a considerar sobre estos dos conceptos son que tienen foco en la vivienda, que se debe considerar las dimensiones de calidad, equidad y acceso, que hay un desarrollo a nivel de sur global, a nivel latinoamericano, y en Chile también hace 15, 10 años por parte de la Red de Pobreza Energética, sobre este fenómeno en el contexto nacional. Y acá destacan, por ejemplo, la realidad que hay en el sur global sobre pobreza energética silenciosa y la importancia del acceso cualitativo a la energía. Para explicar un poquito lo que es la pobreza energética silenciosa, es cuando las familias dejan de hacer un gasto en energía que calificaría dentro de pobreza energética, que es solo un 10%, porque se prefiere sacrificar el acceso a energía para poder acceder a otros servicios. También hay una perspectiva de autoconstrucción que se desarrolla en Latinoamérica y se debe a una forma alternativa de acceso a la vivienda cuando fallan mecanismos oficiales institucionales de acceso a la vivienda, como la vivienda social, por ejemplo, etcétera. También hay una relación entre pobreza energética y transición justa y transición energética justa desde cómo se ha desarrollado acá en Chile.
Tenemos también la vivienda social incremental, que es el tipo de vivienda que se estudia en esta investigación, que es un modelo de vivienda que implica ¿cómo decirlo? Es una solución de vivienda que no pretende ser una solución de vivienda completa por sí misma. Se entrega una vivienda a medias que pretende satisfacer la necesidad de acceso a la vivienda mediante la intervención del usuario final a la misma vivienda. Eh, Tenemos también que en este modelo de vivienda también se caracteriza porque en una ciudad que está pensada de manera neoliberal, hay un problema de acceso a la ciudad, dado que la vivienda social termina muchas veces en lugares periféricos donde el suelo cuesta menos. Eh, este modelo de vivienda también implica que la calidad final de la vivienda termina sujeta a factores posteriores a la entrega de la vivienda, como los ingresos de las familias, los cambios en la constitución familiar, etcétera. Y que hay una relación entre este modelo de vivienda y la pobreza energética, dado que en general mientras más intervenida se encuentra la vivienda, hay más pobreza energética y eso ya está un poco estudiado. El caso de estudio en particular es la Villa Alto Sur, que es un condominio de viviendas sociales incrementales en Renca. Renca es una comuna de Santiago que se encuentra históricamente aislada de la ciudad. Sus límites son el Cerro Renca por el norte y tres autopistas por sus otras, por el este, oeste y el sur. Es un condominio de viviendas sociales que presenta un espacio común, una plaza al centro, así como muchas casas también se encuentran dando a una calle principal. Y esta diferenciación en la ubicación de las casas dentro del condominio también significa un acceso distinto a la vía comunitaria que tiene la villa, y en general las casas que dan hacia la calle, que son las primeras en numeración y probablemente las primeras que se entregaron, son casas de las dirigentes del condominio, y las que están más atrás en general se encuentran más segregadas y se encuentran más, por ejemplo, cercanas a un proyecto eh, de sede vecinal que no se encuentra terminado, que es lo que podemos ver en la imagen del medio abajo en esta diapositiva. El proyecto se enmarca dentro de un Fondesit, que es el Fondesit Nexo Pobreza, Vivienda y Energía, que busca establecer lineamientos de política pública y busca también considerar factores como mediciones de microbiología, contaminación, temperatura, etcétera, para dar cuenta de cómo la vivienda también constituye un ambiente, aparte del ambiente externo de las viviendas, en el que se desarrollan, por ejemplo, las relaciones sociales que nos interesa investigar en el caso de esta investigación. La problematización aquí tiene, a mí me parece, dos partes. Una que tiene más que ver con la investigación en sí, que es cómo se relacionan los conceptos. Así tenemos que es importante el rol de las representaciones sociales sobre los tres conceptos de pobreza, energía y vivienda en pobreza energética, entender las relaciones en particular que hay sobre estos tres conceptos, actualizar un poco la perspectiva que hay sobre autoconstrucción como mecanismo de acceso a la vivienda en Chile, que en general se encuentra asociado a la precariedad de la vivienda, y vemos que este no siempre es el caso, y comprender la cultura energética y su incidencia sobre la autoconstrucción. Al mismo tiempo tenemos como otra etapa de la problematización que podríamos decir que es más macro, o busca más como entender la perspectiva eh, de cómo se marca la investigación en un contexto de transición energética, y así se busca comprender, por ejemplo, las cargas y beneficios del régimen energético actual para buscar dar una transición energética que considere como el estado actual de las cosas a cabalidad, comprender los mecanismos mediante los que la infraestructura en los hogares permite la pobreza energética, y comprender cómo favorizar el tejido social no solo en la urbe, sino en la vivienda. Esto lo digo porque muchas veces se dice que el modelo de vivienda, el modelo de urbe, tiene que permitir la relación social y la existencia de instituciones, etcétera. Y en el caso de la vivienda es un poco distinto porque la relación social quizás está dada, pero tiene que ser de calidad, y tiene determinantes distintos, dado que en general se trata de familias, rasgos de parentesco que tiene como condiciones particulares y tiene dinamismos particulares también. Estoy tratando de pasarlo. Ahí. No me voy a detener mucho en esta parte de la pregunta de investigación y los objetivos específicos porque quiero llegar más adelante.
Y bueno, tenemos en el marco teórico dos grandes teorías, que son la perspectiva sistémica y la teoría de representaciones sociales, y la idea es que mediante el caso de estudio, complementar ambas. Tenemos que desde la perspectiva sistémica hay un nexo entre vivienda, pobreza y energía, que es observable, en cuanto podemos observar la pobreza energética también, y desde el mundo de las representaciones sociales podemos observar el fenómeno de las representaciones sociales que se hacen sobre estos tres conceptos. Y tenemos también que la autoconstrucción viene de un mundo un poco aparte en el desarrollo teórico que se hace, que es el de vivienda y ciudad, y sobre todo vivienda, ciudad y Latinoamérica. Entonces, la idea es, desde la observación de la pobreza energética y de la autoconstrucción, desde una perspectiva sistémica, así como desde las representaciones sociales sobre estos tres conceptos, poder retroalimentar a estos universos teóricos sobre la realidad que se vive en este caso de estudio. Básicamente aquí también tampoco me voy a tener tanto, pero hay dos funciones en particular que nos interesan dentro de lo que son las representaciones sociales, que son las de saber y las de orientación. Las de saber permiten entender y explicar la realidad, y las de orientación conducen los comportamientos y prácticas, y de esta manera también funcionan como límites de lo que es posible y lo que no es posible a la hora, por ejemplo, de intervenir la vivienda o de usar de ciertas maneras la energía. Y nos interesa también esta perspectiva de la teoría de representaciones sociales para entender procesos de tensión y conflictos como multiescalares. El acceso a la energía se produce en conversación con las personas, donde se mezclan temas de acceso a la ciudad, acceso a la energía como servicio, así como se eh, manifiestan problemas de acceso a la energía al interior de los hogares, etcétera, y esta teoría permite entender estos procesos de tensión y de conflicto mejor. Disculpa, Sebastián, Ujú, te aviso que te quedan 3 minutos. súper, muchas gracias. Esta teoría también tiene bastante trayectoria en el tema de transición energética, porque permite entender, por ejemplo, cómo en muchas poblaciones que están de acuerdo con el desarrollo de infraestructura de energías renovables en el norte global, sobre todo, se oponen al desarrollo de esta energía en su propio territorio y al impacto que tiene. Entonces, como complejiza un poco el debate en torno al desarrollo de proyectos y megaproyectos de energías renovables, y permite visibilizar todos los niveles y la multiescala en la que se da estos proyectos. Y también se pretende hacer aportes a la observación de la cultura energética en medida de estas funciones que mencionaba anteriormente. Acá hay dos conceptos que quiero desarrollar más, que son el de cultura energética, desde estas dos teorías que mencionaba, y también el de transición energética justa. Sobre todo considerando que se hace necesario considerar nuevas perspectivas sobre lo que es la transición energética justa en un contexto en el que estamos desarrollando energías renovables y combustibles como el hidrógeno verde, por ejemplo, que pueden llegar a incorporarse dentro de la infraestructura de las ciudades, el transporte y así como a los hogares. Así se hace necesario entender cómo se puede llevar a cabo una transición en todo el proceso de la energía, en toda su cadena de valor, y adaptar la infraestructura de manera multiescalar. Y acá me baso en el diagrama que tenemos abajo a la izquierda, que es de la Red de Pobreza Energética, en un documento que sacaron este año, si no me equivoco, sobre transición energética y las distintas escalas que tiene tanto espacial como temporalmente. Metodológicamente, la idea es complementar el enfoque etnográfico, que es la observación de los fenómenos que podemos ver, con entrevistas semiestructuradas. El proceso de entrevista, ya hay algunas entrevistas hechas, la idea es hacer 10. Probablemente algunas que ya llevo hechas las deje fuera, las haga de nuevo, porque sirvieron para calibrar el instrumento más que nada y tuvieron que ver con una investigación previa que se hizo desde el Fondesit. Y creo que me alcanza el tiempo para compartirles algunos resultados preliminares, que son la importancia de las trayectorias en las representaciones sociales. En este caso en particular, la gente que vive, los habitantes de este condominio de vivienda social incremental, vienen de un campamento, casi todos los habitantes, y eso afecta mucho su experiencia respecto a la vivienda y su forma de valorizar la vivienda. Hay tensiones entre las representaciones que hacen las personas sobre estos tres conceptos y lo observable en cuanto a vulnerabilidad y pobreza energética. Esto también tiene que ver con lo anterior, con la valoración que se hace de la vivienda. A veces es muy distinta de lo que se puede observar en torno a la vulnerabilidad de las personas.
relaciones entre pobreza energética y problemas ambientales, cómo la pobreza energética, a medida que uno la empieza a considerar distintos factores o empieza a desdibujar los límites que tiene, empieza a ver la relación que hay con temas, por ejemplo, de humedad, de microbiología, de contaminación, de, por ejemplo, huertos que puedan haber en las casas. Son muchos los aspectos que involucra el confort térmico y el acceso a energía, el acceso a calor en la vida cotidiana de las personas. Hay unas implicancias de las crisis sociales recientes en pobreza energética y autoconstrucción. Eso ya está, se ve un poco menos, pero sobre todo al principio de este trabajo se veía mucho que la pandemia, el aumento de costo de materiales, por ejemplo, implicaba mucho la perspectiva que tenían las personas sobre la capacidad de intervenir en el presente y en el futuro, sobre todo. Hay una idea de la transición energética que creo que es un punto del que hay que hacerse cargo desde la política pública y que estoy empezando, esto es más reciente, que es que se considera que la transición tiene que estar relacionada, por así decirlo, con la innovación tecnológica, una especie como de tecnofé, podríamos decir, donde se espera un poco la innovación tecnológica para poder hacer la transición en los hogares. Por ejemplo, vemos que muchas personas hablan de lo positivo que es, no sé, por ejemplo, cambiar las luces por luces LED o nuevas tecnologías de acceso al calor. Ahora, por ejemplo, se usan más cosas eléctricas, etcétera, cuando en realidad esto muchas veces reemplaza el uso de fuentes naturales de estos de luz o de calor que podrían ser más beneficiosos y podrían reducir más la carga sobre las familias como económicamente y no solo económicamente también. Lo importante que es, como mencionaba anteriormente, construir relaciones sociales en la vivienda, que se hagan cargo de las particularidades que tiene la vivienda. También acá creo que se me había olvidado mencionar que, por ejemplo, hay condicionantes como los rangos etarios que conviven en la vivienda. Muchas veces tenemos tres generaciones en la vivienda que necesitan tienen necesidades distintas respecto del acceso a la energía, el acceso al calor, el acceso a la calefacción. También aquí están los como temas de cuidado, donde no solo se puede pensar que tiene que haber más acceso a la energía ni más relaciones sociales dentro de la vivienda, sino que se debe hilar más fino y ver cuáles son los procesos sociales que se están dando dentro de la vivienda y cómo la energía puede, cómo está incidiendo y cómo puede llegar a incidir como más adelante en esos mismos procesos. Y bueno, esta es la bibliografía que usé para la presentación. Creo que anduve, que se me pasó un poquito en el tiempo. Sí, Sebastián, no te preocupes. Muchas gracias por tu presentación. Ahora pasamos la palabra para las consultas o comentarios que puedan tener los docentes. Yo tengo una duda, como que me caí en un momento y no sé si lo alcanzaste a mencionar o no. Cuando hablas de las tensiones entre las representaciones sociales de pobreza, vivienda y energía y lo observable en cuanto a vulnerabilidad y pobreza energética, ¿a qué te refieres? ¿Cómo tienes algún ejemplo en particular? ¿Como de cuál sería Sí, esa tensión? tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo que me sirve mucho para entenderlo yo también, porque quiero justamente desarrollar más como posibles conflictos. Pero, por ejemplo, hay una suerte de representación social sobre energía, vivienda y también pobreza en realidad, que es el aire acondicionado. El aire acondicionado es como, hay en algunas viviendas y es un poco como un símbolo que también es una diferenciación respecto al resto de las viviendas. O sea, todo el mundo en el condominio sabe quiénes tienen aire acondicionado y quiénes no. El aire acondicionado permite, de cierta manera, más confort térmico, pero hace que las casas se ventilen mucho menos. Entonces, la concentración de CO2 que está presente en esas casas, que se han ya estudiado mediante mediciones de estos contaminantes, presenta una diferencia entre lo que es la representación social respecto del aire acondicionado en estas tres dimensiones que serían vivienda, pobreza y energía, y lo que es lo observable respecto de pobreza energética o, ¿cómo decirlo?, como una vulnerabilidad como del ambiente como, en la vivienda. Eso, no sé si respondo la duda. Sí, súper, gracias.
Ahí, sí, Julián de Arenas. ¿Paso yo nomás? ¿O había una mano antes, perdón? No, está súper. Dale nomás. Ah, ya. Bueno, gracias Sebastián por la presentación. Tenía una duda, porque este tema de la vivienda incremental de verdad es súper conflictivo en varios niveles. O sea, por un lado, como bien lo mostraste en esta relación con la pobreza energética, bueno, con el espacio, ¿sí? Por donde se estipula, y el otro lugar donde yo me he encontrado mucho últimamente, y que lo dije en el curso de Reinaldo, es a propósito de, bueno, ¿qué se entiende por los estándares de autoconstrucción? ¿Sí? O sea, de alguna manera, cuando se empieza a ejecutar esta política pública que parecía bastante interesante, se decía, bueno, la autoconstrucción, y bueno, el tema de la construcción en Chile está regulada de alguna manera, y el problema se genera, se genera con la autoconstrucción, y en ese sentido, ¿cómo se aproxima esto que intentas mostrar con, digamos así, la autoconstrucción agudizaría la situación de pobreza energética, o sería una especie de forma de mitigar la pobreza energética? Entonces, te quiero llevar por un lado a ese espacio, y por otro lado, de alguna manera también con esto el marco teórico, eh, debo admitir también, me encanta la teoría de sistemas, soy fan también del grupo que estudia eso, pero quizás también ver un poco, quizás esta aproximación de los espacios, ¿cómo se llamaba esta tesis? La dialéctica del espacio, que quizás es súper interesante también esta aproximación que tiene Bacán a propósito de una reinterpretación de Bourdieu, y que tiene que ver un poco con la construcción de los espacios simbólicos, físicos y sociales. No sé si también estaba considerado dentro de eso para, digamos así, enriquecer más este trabajo que estás haciendo. Eso, gracias. Súper. Creo que puedo responder las dos áreas de tu pregunta. En primer lugar, bueno, sobre lo de la tridialéctica, en realidad, primero, sí, de hecho, hay una publicación en la que trabajamos en el Fondesit, se basa exactamente en ese marco teórico, y es una publicación que acaba de ser aprobada y va a salir en la revista INVI, y que se basa un poco en cómo la diferencia ¿cómo decirlo? Cómo la diferencia entre, por ejemplo, el espacio físico y el espacio simbólico, cuando no se encuentra bien articulada a nivel de planificación de la vivienda y de política pública de la vivienda, genera conflicto, y genera al final pobreza energética, y desde mi perspectiva genera pobreza en general, porque la pobreza energética es solamente una herramienta de otros tipos de pobreza o de no acceso. El tema de la autoconstrucción, claro, es complejo, porque la autoconstrucción puede ser súper positiva y, por ejemplo, permite adaptar la vivienda cuando nacen nietos, etcétera. Entonces, en ese sentido, adapta la vivienda, pero el juzgar si eso es positivo o negativo es como un paso posterior, porque, por ejemplo, se adapta a las necesidades como de los habitantes del hogar, pero muchas veces hay piezas que quedan dentro de otras piezas. Entonces, sí afecta el acceso, por ejemplo, o sea, o condiciona como el ambiente en términos de contaminación o de calor o cosas así. También, por ejemplo, hay factores estéticos. Hay gente que trata el tercer piso en general es muy caluroso, pero en el tercer piso en general es desde el que se puede mirar el cerro. Entonces, se interviene, se gasta en eso, pero en realidad después no se usa. Entonces, como que son problemas de que la autoconstrucción puede significar varias cosas, y al final la política de esta forma de vivienda, sí, genera mucha discusión. Fue muy, no sé cómo decirlo, revolucionario, que causó mucho revuelo en un principio, porque permite dar una especie de solución a la vivienda, pero en realidad, más que ser como, no sé, revisionistas respecto de eso, yo creo que lo que hay que plantear es un método de gestión de las intervenciones de ahora en adelante, que permita subsanar los problemas como que podemos evidenciar al respecto. Entonces, por ejemplo, ahora que los materiales están muy caros, o que igual habían intentos como de acompañamiento de los procesos de autoconstrucción, pero en realidad no por parte de Techo, por parte de la municipalidad, pero no siguieron mucho.
pero por ejemplo yo creo que una forma de, como de arreglar un poco el problema sería armar una especie de modelo que permita a los pobladores articularse, levantar las necesidades que tienen respecto de material o respecto de asesoramiento, empoderarlos respecto de ese proceso también, porque en general lo llevan de manera muy individualizada y hay una especie de recelo respecto del resto. Y de esta manera poder acceder a materiales como con un menor costo, con un menor, o sea, que haga más sentido logísticamente también el transporte de esos materiales, etcétera. Y eso como que podría ser una perspectiva como de, por así decirlo, como de gobernanza de la autoconstrucción, o por lo menos de la materialidad en la autoconstrucción. Esas son como cosas que quiero igual incluir en la discusión de lo que es la tesis, pero también es una tesis de pregrado y es más que nada descriptiva, pero sí es un punto que quiero seguir desarrollando, sí o sí. Muchas gracias, Sebastián, por los aportes. Nicolás me comentaba que aún tenía algunos problemas de conectividad, así que seguimos ahora con la presentación de Pajaray. No sé. ¿Estás ahí? Sí, sí, aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, sí, perdón, es que se me había como bugueado un poco, pero ahora Sí, súper. yo estoy entrando con mi celular para hablar desde ahí porque mi conexión está muy mal. Así que denme un segundito Súper. y me refuerzo por ahí la conexión. Estoy hasta la pantalla compartida, ¿no? Sí, Sí. Sebastián, por favor, ¿podrías dejar de compartir? Muchas gracias. Perdón. No pasa nada. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Ya, que voy a compartir por un lado y por el otro hablar porque tengo problemas aquí de conexión. Mientras tanto, voy a ahora sí compartir pantalla. Esperemos un poquito. Bueno, yo le decía que soy como arroz graneado, porque yo ya, mi investigación, hartas personas acá la conocen, yo soy miembro de la red de pobreza energética, pero bueno, siempre es un gusto estar compartiendo un poco ahí los resultados preliminares y cómo vamos con esto. Mi presentación se titula Living in Cold Houses, Fitting or Retrofitting. Yo decía, soy más bien arroz graneado porque soy miembro de la red de pobreza energética, pero no estoy estudiando con la Universidad de Chile, estoy estudiando con la Universidad de Humboldt, acá en Berlín. Y bueno, estoy haciendo mi doctorado, ya estoy entrando en el cuarto, supuestamente último año, quizás un poco menos del último año del doctorado, así que ya llevo harto trabajo avanzado en esto. Yo de formación, un poco complejo mi camino, yo soy de formación ingeniera civil mecánica, hice mi máster en economía energética y actualmente estoy haciendo mi doctorado en antropología. Un momento, ahí sí. Bueno, yo estoy trabajando con el marco de pobreza energética y con la idea y el concepto de la privación del calor o privación de la calefacción. Básicamente lo que yo estoy tratando de entender es cómo en ciudades del sur de Chile, particularmente la Araucanía, se van constituyendo los procesos de adaptación o bien se constituyen los procesos de reacondicionamiento de las viviendas a partir del entendimiento de cómo funciona esta idea de la privación del calor o la privación de la calefacción. Uso el concepto de las tres dimensiones desarrollado por la red de pobreza energética, en el cual la pobreza energética se analiza desde sus perspectivas de acceso, de equidad, este va a ser el único gráfico que voy a tener en inglés, lo prometo, y de calidad, y particularmente cómo esto constituye un proceso permanente de negociación de lo que es la privación del calor. La privación del calor la entiendo como, y quizás aquí un poquito antes, hay dos conceptos, está el de privación de calefacción o el heating deprivation y el de privación del calor, de warmth deprivation. Yo voy a trabajar con el concepto de privación del calor para no enfocarme solo en los servicios energéticos, sino en general a una condición que está conformada por varios elementos, varias configuraciones sociomateriales, y es la condición en la que no se puede mantener una temperatura mínimo confort tolerable de una vivienda, también hay alguna distinción entre lo tolerable y lo aceptable, como resultado de dos condiciones: la incapacidad térmica del edificio para mantener el confort térmico tolerable, debido a sus problemas de aislación térmica,
y la incapacidad del hogar de acceder física y económicamente a la producción de calor necesaria para mantener estas temperaturas mínimas por limitaciones presupuestarias, por falta de acceso físico o tanto a los recursos energéticos como a las tecnologías. O sea, digo, bueno, la privación del calor se da por cualquiera de estas dos, o se modula por estas dos condiciones, que el edificio está mal aislado, o sea, que la casa está mal aislada, pero además que hay restricciones presupuestarias. A veces pesa más una, a veces la otra. Y que se negocia de forma permanente a través de estrategias para sobrellevar las bajas temperaturas o la intervención en las condiciones de la vivienda. Y aquí yo creo que va muy de la mano lo que presentaba Sebastián antes. Él hablaba de la vivienda, como la vivienda incremental y estas ampliaciones, digamos, y modificaciones a la vivienda, y yo estoy viendo eso como en una escala un poquito más abajo, que es las intervenciones como cotidianas que se hacen a la vivienda, ya sea ponerle materiales, plásticos, cartones, telas, reciclar todo tipo de cosas. Y bueno, obviamente esto se relaciona con el objetivo 7 de garantizar acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Entonces, yo estoy trabajando harto con marco teórico de teoría de las prácticas sociales para ver tanto las prácticas del confort térmico, como lo que es la regulación de la temperatura, digamos, y que permiten los procesos de adaptación a vivir en una casa fría, y las prácticas de mejora de la vivienda. Rehabilitación, pero como decía, no solo rehabilitación, sino una serie de intervenciones menores que se le hacen a la vivienda también. Y cómo esto se van configurando en relación y modulando, articulando, digamos, más bien con distintos efectos como los umbrales de confort térmico, las prioridades del bienestar del confort, las temporadas, los objetos que se utilizan, quiénes usan la casa, cuánto tiempo se usa, las distintas significados, símbolos de la vivienda como tecnología, como objeto, como infraestructura, la estética y los vínculos afectivos con la vivienda. Yo estoy trabajando con una etnografía multimodal. Significa esto que estoy haciendo un trabajo etnográfico de varios modos, como dice el nombre. Además de las entrevistas etnográficas, hice tours, video tours con las personas a lo largo de su casa, y estoy usando metodologías de análisis gráfico, particularmente el uso del cómic, que es un asunto súper interesante a la hora del análisis gráfico, el sentarse a dibujar y empezar a representar de alguna forma los distintos elementos que están en el video, y cómo eso también va diciendo mucho sobre los procesos que uno está observando. Y junto a esto, en lo que fue mi segundo trabajo de campo, hicimos un proyecto que es parte de mi proyecto de doctorado, pero que también es un proyecto que se está armando con la red de pobreza energética, que es el proyecto de Guardianas del Calor, donde ya la etnografía deja de ser un espacio individual de intercambio de conocimiento individual y pasa a ser más bien colectivo. Las Guardianas del Calor fue un proceso en el que creamos unos conversatorios con foco de género, principalmente orientado a mujeres, si bien también participaron varones, cuidadoras, mujeres sobre todo a cargo de tareas de cuidado a la casa, y quisimos ver qué pasaba si se juntaban las personas a conversar sobre todos estos procesos de intervenciones de la casa y en general bajo el paraguas del cuidado del calor. Estos conversatorios se hicieron en 4 ciudades medianas de la Araucanía. Me interesaba mucho el tema de las ciudades medianas porque la ciudad de Temuco es una ciudad grande y tiene muchos estudios y tiene otro tipo de dinámicas, y las ciudades pequeñas tienen una relación mucho más directa con los entornos rurales, tienen un poco más de abandono y mucho más relaciones funcionales con las grandes ciudades, como es el caso de Temuco. Nos interesaba mucho ver qué pasa cuando se juntan las mujeres a conversar, que es muy distinto a cuando está uno haciendo el trabajo etnográfico, que las personas conversen entre ellas, y además lo vimos como un proceso de intercambio de conocimiento en el cual se les hacía un taller a las mujeres sobre cómo cuidar el calor del hogar, pero también de aprendizaje, o sea, intercambio de conocimiento en que nosotros aprendíamos de qué formas diversas las mujeres intervienen en las casas, recurren a materiales reciclados, reutilizados, para ir mejorando, interviniendo, haciendo estas pequeñas intervenciones en la casa. Solo para cerrar, así no voy a entrar en análisis y conclusiones de mi trabajo porque es un poquito largo eso, pero sí, dentro de lo que es la idea de las Guardianas del Calor, creo que nos pareció muy bonito lo que pasó. Nosotros además nos juntábamos a conversar en cafés, sobre todo en las últimas instancias, con un pastelito, con un café, para generar un ambiente más ameno, y nos parecía interesante como ver esta idea de cómo, bueno, esta idea de la privación del calor también debe verse una mirada de los cuidados. O sea,
logrando entregar aún más agencia hacia quienes están afectados por este fenómeno y decir no solo están privadas del calor, sino que hay un efecto, una agencia aquí a la hora de hacer el cuidado del calor. La importancia del enfoque de género en la consideración de las tareas de cuidados del calor resultó ser muy interesante también como este balance entre entender que la carga mental del cuidado del calor es un fenómeno que da cuenta de un montón de precariedades y que es importante observar, pero a la vez que es importante desde una mirada más positiva valorar, entender que ahí hay un montón de principios de una economía solidaria como el cuidado, la solidaridad, la autonomía, la resistencia, que están detrás también de estas tareas de cuidado. Y la importancia de reconocer estas intervenciones de rango medio, que más allá del incremento, por ejemplo, las grandes intervenciones de la vivienda, ampliaciones, también hay una serie de otras configuraciones sociomateriales muy pequeñas que van siendo súper relevantes a la hora de modular, de trabajar en el cuidado del calor. Y promover la colaboración y la cooperación como medios efectivos para abordar este desafío. O sea, poner a las personas a conversar, a darse los datos entre ellas, a entusiasmarse, a entender que sus conocimientos son súper valiosos y que entre ellas se digan, ah, que eres seca, que bacán lo que estás haciendo, también ha sido uno de los principios importantes que queda como aprendizaje a la hora de enfrentar la pobreza energética. Y creo que esa es mi última lámina. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paz. Considerando el tiempo, quería saber si hay alguna persona que le gustaría hacer un comentario breve respecto a la presentación de Paz. Yo quería como hacer una pequeña consulta. También lo último que estuviste destacando, como el manejo de que ellos viven una realidad. Ya normalmente me imagino que igual no es que ellas viajen mucho tampoco, son como el perfil de personas como más dueñas de casa, que vivía como en su barrio, conocía a lo más como un poquito más su región, pero como que normalmente no es que salga mucho de ahí a conocer el resto como del país, otros países, para saber si ellas como que tenían conciencia de que existían otras posibilidades de cómo mantener el calor, de ver que en verdad ellas tenían un conocimiento fuerte que al momento de compartir se daban cuenta como, oye, no me había dado cuenta de esto, que podía hacerlo de esta otra forma. ¿Cómo era el factor de como la realidad que ellos viven versus como las otras realidades posibles que están ahí que quizás desconocían? Es como si hay visto como esa relación que se está. Sí, totalmente. De hecho, claro, tal como dices tú, son personas, muchas de estas personas han vivido toda la vida en las mismas ciudades, son ciudades medianas de la Araucanía, y de hecho cuesta mucho, a mí me había pasado ya en la primera parte cuando hice las entrevistas individuales que cuesta llegar al tema porque está muy naturalizado. Obviamente que aquí hay procesos de resignación súper fuertes que se configuran con un montón de otras desigualdades, acceso a la salud, a la alimentación, a la educación, que hace que finalmente esta idea del confort térmico es vista como un privilegio, pero a la vez también es una preocupación permanente y está ahí, pero está tan naturalizada que hay que hincar todo el diente para llegar a que la gente se dé cuenta un montón de cosas que está haciendo. O sea, si tú llegas a priori y le dices, oye, ¿qué estás haciendo por cuidar el calor? Te van a decir, no, no estoy haciendo nada. Pero a la medida que avanza la conversación empieza como, ah, no, si en realidad hice esto, 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 intervine las puertas, las ventanas, descubrí todos estos materiales, la cantidad de materiales que descubrieron como para las cortinas, para el suelo, para todo, y la descubrieron como porque empezaron a vitrinear, empezaron a averiguar por necesidad, gente que, no sé, había casos de una señora que tenía un hijo muy enfermo, entonces por eso ella tuvo que aprender de todo el proceso. Y ella contaba como, y la señora era experta, pero era más experta que todos los que estábamos ahí. Sabía todo, todo, todo sobre cómo mejorar la condición de su casa. Tenía una casa más calentita ella. Entonces, claro, justamente nos parecía interesante el sentarse a conversar para que incluso ellas mismas valoren. O sea, a veces, muchas veces, de hecho, al final se dan conversaciones como, no, si yo en realidad soy seca, así como, y manejo el fuego, y de hecho todo el tema del manejo del fuego generaba toda una conversa sobre el orgullo de saber prender el fuego, saber manejarlo, saber hacer esa gestión. Entonces también yo creo que para nosotros ese fue el aprendizaje importante, o sea, que una cosa que no se valora y que en muchos casos ellas no las valoran porque está naturalizado, porque hay procesos de resignación que tienen que ver con las precariedades y las vulnerabilidades también. Gracias. Muchas gracias, Paz, por tu presentación.
Quería comentarles que ya llegamos como al tiempo oficial de la duración de la mesa, pero todavía tenemos la presentación de Nicolás. Entonces, de manera optativa, como quien pueda quedarse, va a ser súper bienvenido. Así que le damos ahora la palabra a Nicolás. Hola, ¿se me escucha? Sí. Se ¿Sí? escucha muy bien. Ya, muchas gracias. Bueno, primero que todo, perdón por la demora. Tuve un problema con el tema de la conectividad y me tuve que cambiar el tirar de vacaciones con cada lugar, así que por eso más que nada no podía. Pero ahora rápidamente voy a presentar. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve bien. Sí. Ya. Bueno, primero que nada, gracias por quedarse. Mi nombre es Nicolás Vilés, soy estudiante de Ingeniería Civil Mecánica y voy a presentar lo que es mi trabajo para optar al grado de ingeniero mecánico, mi trabajo de tesis, llamado Análisis del comportamiento de partículas en el impacto con otros materiales mediante métodos experimentales y numéricos, SPITS. Mi profesor guía y co-guía son el profesor Rubén Fernández Gorrutia y el profesor Ali, ambos del Departamento de Ingeniería Mecánica. En esta presentación, primero lo que voy a decir una pequeña introducción en el contexto en el que se marca mi investigación, posteriormente una motivación del trabajo, los antecedentes justamente que se deben requerir para esta investigación, los objetivos que es la idea alcanzar, los aspectos a estudiar, una metodología y la referencia general. Para ahora entonces una introducción a lo que es mi trabajo, este está enmarcado en lo que es la manufactura aditiva. En este caso la manufactura vendría siendo un proceso de producción de objetos o elementos o piezas para poder después ocuparlas en alguna cosa en especial, en donde la manufactura aditiva se encarga básicamente de crear capas de material que se van superponiendo una tras otra y así poder crear geometrías especializadas de diferente índole. Y esta en particular en las últimas décadas ha tenido una importancia bien significativa debido a su impacto positivo, debido a que esta presenta una gran velocidad en la producción de este proceso, también bajos costos asociados al proceso y también una flexibilidad en el diseño. Por ejemplo, creando piezas de diferentes geometrías o objetos también de diversas formas que son de repente mediante métodos convencionales de manufactura más complicados de alcanzar. Entonces, como principal motivación de esta investigación, está es centrarse en lo que es, en un proceso en particular que se quiere investigar que se llama cold spray. Como se ve ahí, cold spray, spray en frío, y su posible aplicación en lo que es en el contexto de la manufactura aditiva. Y es por esto que justamente nace una necesidad de mayor comprensión de lo que es la soldadura en fría bajo impacto, que básicamente es lo que es el cold spray. Entonces, para además también poder contextualizar un poco más aún esto, hay que ir un poco más al fondo y poder ver los antecedentes o los fundamentos básicos para poder iniciar esta investigación, como se está llevando a cabo. En este caso, el proceso de cold spray vendría siendo lo que es un proceso de proyección térmica, que en este caso es un proceso que utiliza energía para poder expulsar material a altas velocidades mediante un flujo de gas. Este en particular aporta energía cinética y térmica en algunos casos al material para poder depositarlo en alguna superficie que vendría siendo un sustrato, que es como se ve la imagen ahí en el lado izquierdo. Entonces el cold spray es un proceso de particular de proyección térmica, en este caso proyección fría, por su nombre, que en este caso
lanza partículas de polvo entre 5 y 10 micrómetros, y estas son lanzadas a alta presión y a alta velocidad mediante un gas. Este gas puede ser distintos gas, como por ejemplo el nitrógeno o el helio. Además también este genera grandes ventajas en lo que es después en el acabado de las piezas o de los elementos en sí, debido a que evita la oxidación del sustrato, de los objetos en este caso. Y así en las partículas proyectadas justamente quedan depositadas de buena forma en lo que vendrían siendo la superficie del material. Ahora bien, pasando a los que son los objetivos generales de lo que es mi investigación de esta tesis, vendría siendo a grandes rasgos el poder proporcionar información sobre lo que es el cold spray y la soldadura en frío bajo impacto, y poder comprender posteriormente así en mayor detalle su funcionamiento. Dentro de los objetivos específicos que están en esta investigación, hay varios, y a grandes rasgos los voy a pasar rápido en el tiempo, que vendrían siendo, por ejemplo, en primer lugar, el calibrar y utilizar una máquina especializada en el testeo del impacto de una partícula, denominada SPITS. También poder estudiar de manera experimental el comportamiento de partículas, en este caso de cobre y acero, inoxidable, sobre, en este caso, un sustrato que vendría siendo de material de aluminio. Y además de eso, la parte justamente computacional de esta investigación vendría siendo el poder estudiar con herramientas computacionales el impacto y modelando el impacto justamente de estas partículas en un software determinado denominado Abacus, y así poder después comparar y analizar los resultados y evaluar posibles condiciones de adherencia en el material de estas partículas. Ahora bien, dentro de los aspectos que se han tenido que estudiar en esta investigación en particular, han habido algunos que son de gran relevancia para poder entender el fenómeno, como por ejemplo la velocidad crítica. ¿Qué es lo que es la velocidad crítica? Es la velocidad mínima que se requiere para que las partículas, en este caso, logren adherirse al sustrato al momento de impactar. Y estas además puedan tener una unión efectiva entre el sustrato y la partícula. Porque si, por ejemplo, estas partículas se lanzan a una velocidad inferior a la velocidad crítica, estas a lo mejor no se van a deposicionar, sino van a chocar y van a generar abrasión en el material. Es decir, van a generar una especie de deformación en el material que no va a ser justamente el ideal para la adhesión. Otro aspecto importante que se han tenido que estudiar de manera bien profunda son los mecanismos de adhesión de las partículas. En este caso, por ejemplo, lo que vendría siendo las deformaciones localizadas por esfuerzos de corte que ocurren durante el impacto, o también los mecanismos de adhesión mediante el entrelazamiento mecánico, que estas básicamente son mecanismos mediante el cual estas partículas se pueden adherir. Entonces, es importante también destacar que depende mucho del contexto en el cual uno hace este estudio. Por ejemplo, es distinto analizar un material aluminio, por ejemplo, con otro que es un titanio. Entonces, es por esto que depende del contexto en el cual se están analizando. Disculpa, Nicolás, te aviso que quedan 3 minutos y medio. Ya. Entonces, ¿cuál es dentro de este estudio? Otro aspecto importante a evaluar justamente es que se está justamente analizando este proceso denominado cold spray, debido a que como es a nivel micro, ya se lanzan partículas muy pequeñas, es importante poder estudiarlo de una forma más detallada, y para eso se está utilizando justamente el estudio de partículas más grandes, en este caso de 3 milímetros, bajo condiciones más establecidas y más estructuradas. Y así poder hacer una especie como de extrapolación de lo micro a lo macro, o sea, estudiar el proceso de forma un poco más grande, y así poder llegar a conclusiones a nivel de lo que es el cold spray. Para esto se está utilizando un sistema justamente de impacto de partículas denominado SPITS, que es básicamente una máquina que controla todas estas variables, ¿ya? Y que justamente esta máquina está en la universidad, que se diseñó y se construyó por un alumno tesista que ya es egresado, que se llama Juan Carlos Berazaín, y justamente la hizo en base a todos los fundamentos teóricos que hay por detrás. Además, también dentro de todo este análisis que se está haciendo, se están estudiando lo que es la parte computacional
y se está llevando a cabo actualmente, que en este caso es el análisis de elementos finitos justamente, en donde se están modelando el comportamiento de estas partículas al ser proyectadas. No el tiempo, voy a avanzar rápido. Y bueno, aquí está la metodología que se está siguiendo y actualmente voy en el paso número 5 de esta investigación. Y lo importante acá que yo quería destacar es qué impacto positivo ofrece el cold spray. En este caso yo, ya con el profesor guía, lo estamos vinculando a que este puede proporcionar un gran impacto en lo que es el objetivo del desarrollo sostenible. Y aquí yo pude vincularlo con dos de los objetivos de desarrollo sostenible de la OS. En este caso vendría siendo el de la industria, innovación e infraestructura y también de la producción y consumo responsable. ¿Por qué? Porque este proceso en particular, al ser un proceso de manufactura aditivo, no requiere desperdicios de material, es decir, como los procesos de manufactura sustractivos, que son aquellos que a partir de un material grande se descomponen en un material pequeño y todo este residuo después no se utiliza por lo general, entonces literalmente se desecha. Y es por esto que, además, este proceso en particular realiza optimización de procesos en donde se acortan las cadenas de producción y las cadenas de valor y generan menor contaminación y a la vez también mayor eficiencia en los recursos energéticos, ¿ya? Intentando así contaminar lo menos posible y, en este caso, tener una mayor concentración de recursos precisos en sí en lo que es la producción. Y bueno, no el tiempo, termino mi presentación. Muchas gracias por quedarse. Muchas gracias, Nicolás. Acaba de sonar literalmente la alarma, Ya. así que súper. Al igual que en la presentación anterior, si a alguna persona le gustaría hacer algún comentario breve, bienvenida. Yo tengo un pequeño comentario o pregunta. Sí, Dado que si bien el tema es como bien técnico, tú al final igual le diste como una bajada de por qué cómo se puede desarrollar con, no sé, diferentes ODS, y también quería ver si tú habías averiguado algo con respecto a si se está investigando en incluir esto también en temas de materiales de construcción de vivienda, en procesos de ver cómo mejorar quizás, no sé, aislaciones o mejor aprovechamiento material, como enfocándolo un poco más en esa temática, enfocar la transición más energética. exactamente. Esa era justamente yo una de las cosas que la cual lo quería intentar vincular, porque debido a que este es un proceso que se está estudiando todavía, ya que se está teniendo aplicaciones en, por ejemplo, en cosas un poco más a nivel de producción, sí se están estudiando en, por ejemplo, el acabado que puede tener este tipo de proceso de manufactura al poder incorporarlo, por ejemplo, en materiales que sean más duraderos y al así poder generar propiedades en los materiales que puedan, como usted bien dice, a lo mejor poder ocuparlos ya sea en viviendas o en, de repente, en infraestructuras de alguna vivienda, por ejemplo, en marcos o cosas por el estilo, debido a que es de fácil trabajo, ¿ya? Y no requiere tanta energía como por ejemplo otros tipos de procesos, como por ejemplo los que son relacionados a el crear elementos con fundición o cosas por el estilo. Pero sí se están haciendo justamente investigaciones alusivas a esto. No sé si se responde un poco a mi pregunta, o sea, la próxima pregunta, perdón. Sí, 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 gracias. Es como que está partiendo y estamos como buscando todavía como dónde empezar a utilizar todo este proceso. Gracias. Súper. Em, Ya para cerrar, les quería agradecer su participación a todos, sus presentaciones y sus comentarios han sido sumamente enriquecedores. Así que un gusto compartir con ustedes y con eso ya damos por cerrado. Pero antes quería ver, Nicolás, si puedes dejar de compartir y así todas las personas que puedan encender su cámara y nos tomamos una foto final. Ya.
Súper. Deme un segundo, pongan su mejor cara y la foto de cierre. Oye, espérenme, no sucede. Ahora sí, 1, 2, 3. Listo. Eso, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, un lindo fin de semana y muchas gracias por su participación. Clau, ¿te gustaría a ti decir algo? No, muchas gracias a todos, a ti también, Anto, por la moderación. Y bueno, nos vemos en las próximas actividades de la escuela. La próxima semana, el jueves, a las 10:30, tenemos una charla sobre la Agenda 2030 de la ONU en la FED. Y a fin del cierre de la escuela de primavera vamos a tener una charla sobre hidrógeno verde, que me imagino que en esta mesa hay mucho interés. Y vamos a hacer una exposición de los pósters de las investigaciones que se presentaron acá, así que prontamente les vamos a mandar ahí indicaciones y un formato tipo para que puedan usar. Así que eso, muchas gracias, disfruten el fin de semana y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, que Chao. estén bien. Que estén bien. Chao. Chao, gracias.